Hola protones, hoy vamos a meternos en las mismísimas entrañas de los aerogeneradores comerciales. Nos centraremos en los aerogeneradores de eje horizontal, que dominan actualmente la generación a gran escala de energía eólica para su integración en sistemas eléctricos. ¿Qué tipos y clasificaciones de aerogeneradores existen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son por dentro? ¿Qué máquinas tienen? Iremos parte por parte, pieza a pieza. Para descubrir todos los secretos de estos gigantes del viento, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Un aerogenerador es una máquina capaz de recibir la energía cinética que trae el viento, lineal, y convertirla en un movimiento rotatorio. Con este movimiento rotativo se conseguirá hacer girar un eje, y este eje es el que acciona la máquina eléctrica que generará la electricidad para verterla a la red. Dicho así parece sencillo, pero la evolución de esta tecnología ha sido compleja y hay muchas partes involucradas en su desarrollo. Físicamente, cuando veas un aerogenerador, podrás distinguir fácilmente sus siguientes partes. Tenemos en la parte más baja los cimientos, lo que los ancla al suelo. Luego tendremos la parte más baja de la torre, por encima del suelo, donde encontraremos la conexión a la red eléctrica. Normalmente suelen ser cables subterráneos, así que tampoco estarán a simple vista. Tenemos después la torre, que es el elemento que los sujeta a una altura concreta y además por dentro incluye las escaleras para subir y hacer operaciones de mantenimiento en las máquinas. El sistema de orientación permite que la góndola gire y así se ubique en la dirección en la que pueda venir el viento. La góndola, pues como habrás visto, es la parte de arriba que incluye todas las máquinas. Dentro se encuentra el generador, la propia máquina eléctrica. Y también encontramos el freno, para poder mantener el aerogenerador frenado cuando no está operando, y la caja de cambios, la caja multiplicadora, que permite que la velocidad del viento se multiplique y se traduzca en una velocidad de giro del eje mucho mayor. Las palas son las que captan la energía del viento y tienen una posibilidad de inclinarse girando hacia un lado o hacia el otro para obtener más o menos potencia. Y el elemento que une todas las palas es el buje. Una vez visto esto, vamos a comenzar clasificando los tipos de aerogenerador de eje horizontal que existen, y se hace fundamentalmente atendiendo a dos conceptos diferentes. Uno, según cómo regulan la potencia mecánica, o dos, según cómo regulan la velocidad o la frecuencia. Pero no te agobies, que iremos paso a paso. Hablaremos primero en términos de potencia mecánica, y para ello debemos ir al origen de esa potencia mecánica, que es el viento. El viento soplará con mayor o con menor intensidad, y en función del aerogenerador habrá un rango concreto de operación dependiendo de la velocidad que traiga el viento. Si hay muy poco viento, el aerogenerador no podrá comenzar a girar, y si el viento es excesivamente intenso, hay que pararlo también para evitar que se dañe la estructura. En caso de seguir operando fuera de rango, a fuertes intensidades de viento, puede descontrolarse el giro de la pala y tener lugar accidentes como el que estamos viendo en pantalla. Así tenemos que la velocidad de arranque será aquella a partir de la que el aerogenerador pueda comenzar a operar. La velocidad nominal es la que permite a la máquina generar con normalidad, y la velocidad de parada será la que obligue a cesar la operación y dejar de generar, para así garantizar la seguridad del dispositivo. Los aerogeneradores están diseñados de forma que puedan soportar condiciones meteorológicas extremas de forma estática. Sin embargo, no serían capaces de soportar las velocidades de rotación que éstas generarían si no se efectúa a tiempo la parada. A esas altas velocidades, las fuerzas generadas en las propias palas y otras zonas de la turbina serían tan elevadas que ocasionarían la propia ruptura del material. Por esta razón, la primera clasificación se hace en función de la forma que regulan el par de fuerzas antes de la detención de la máquina, con el objetivo de asegurar la prevención de los daños que pueda la máquina sufrir a causa de los esfuerzos mecánicos a los que se ve sometida. Según este criterio, tenemos tres tipos de aerogeneradores. En el primer caso encontramos los aerogeneradores que regulan mediante entrada en pérdida. Esta es la solución más simple y más barata para adaptar el par de fuerzas generado en las palas a las necesidades de la turbina en cuanto a rendimiento y seguridad. Su funcionamiento viene de un diseño específico en las palas, que permiten la creación de turbulencias en caso de que haya vientos muy fuertes. Estas turbulencias se van a dar en la zona trasera de las palas. Esto disminuye la fuerza de sustentación y comienza así el proceso de frenado del movimiento rotativo. Como vemos en la gráfica que representa el comportamiento del aerogenerador, la potencia generada por este tipo de máquinas decrece a medida que aumenta la velocidad. Esto una vez pasada la región de velocidad nominal, claro. Cabe destacar en este caso la imposibilidad de mantener una misma potencia generada, constante, para distintos valores de viento.
Así, gracias a este diseño de las palas, no se necesitan sistemas de control electrónicos. Además, el coste de mantenimiento de este tipo de sistemas de regulación será bastante reducido por encontrarse las palas ancladas al buje del aerogenerador, formando así una única pieza. El segundo tipo de aerogenerador es el que realiza control de paso variable. Consiste en controlar el aprovechamiento del par eólico mediante la posibilidad de que las palas giren sobre sí mismas. Constructivamente, cada pala está montada en el buje como piezas independientes. La tecnología de control en este sistema se basa en el uso de microprocesadores, que envían una señal de posicionamiento a las palas en función de la velocidad de viento que se mida. Así se puede aprovechar el recurso eólico maximizando la eficiencia aerodinámica del rotor. Se crea con esto una curva de generación de potencia que es constante a velocidad nominal, como vemos en esta gráfica. Además, cuando la velocidad del viento se aproxima a velocidad de parada, controlan también el frenado de la turbina. Para poder hacer los giros en las palas, este tipo de aerogenerador va a necesitar actuadores, que se sitúan en el buje y deben tener potencia suficiente para mover la pala entera. Esto, añadido al propio sistema de control, hace que el precio de este tipo de turbinas sea más elevado en relación al precio de un aerogenerador con regulación por entrada en pérdida. Y en tercer lugar encontramos los aerogeneradores que hacen control en punta de pala. El funcionamiento se basa en el mismo concepto que el caso del control de paso variable en toda la pala, pero en este caso el giro se produce solamente en una pequeña fracción en la punta de la misma. La ventaja es que en este caso los cojinetes deben cargar menos peso y por ello, en términos económicos, tienen un menor coste. Con esto finalizamos nuestro repaso a los tipos de aerogenerador en función de cómo regulan su potencia mecánica para el frenado. Pero además existe otra clasificación que también resulta de mucha utilidad para entender la evolución de los aerogeneradores. Esta clasificación se centra en cómo realizan el control de la velocidad. Aquí ya encontramos que hay 4 tipos de aerogenerador. El primero de todos ellos, el más sencillo, es el aerogenerador de velocidad fija. En este tipo de aerogenerador se suelen utilizar generadores de inducción con rotor de jaula de ardilla. Como la velocidad que se necesita en el interior del generador es superior a la velocidad de giro que aporta el viento, el primer elemento que nos encontraremos en este tipo de aerogeneradores es la caja multiplicadora, un juego de engranajes que permite multiplicar la velocidad de giro hasta los niveles que el generador necesita. Ahora, para entender los siguientes elementos que vamos a comentar, recordemos uno de los primeros vídeos que publiqué en el canal, cuando yo todavía era un pipiolo. Las máquinas eléctricas, los generadores eléctricos, se componen de un estator, que permanece estático, quieto, y un rotor, que es el que gira. Por esta razón es por la que necesitamos crear movimientos giratorios. Entre el estator y el rotor va a existir un campo magnético alternativo giratorio. Entonces tenemos una especie de vínculo entre ambos, un vínculo invisible por campos magnéticos. Cuando el rotor gira, a causa de la velocidad del viento que se traduce en ese movimiento giratorio, el estator va a recibir esa energía en forma de campo magnético y eso se va a traducir en diferencias de tensión que van a dar lugar a una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es la que luego se inyecta al sistema eléctrico. Para repasar todos estos conceptos, te dejo el vídeo que te comentaba, tanto aquí arriba como abajo en la descripción. Para iniciar ese campo magnético se necesita consumir un pico de corriente de la red eléctrica, y precisamente el arrancador electrónico que vemos conectado al estator tiene por objetivo suavizar dicho pico de corriente. Desde este arrancador se conectan directamente al transformador elevador, y de ahí a la red. Además, hay que tener en cuenta que para compensar la potencia reactiva que consumen al generar el campo magnético inicial, es necesario conectar en paralelo un banco de condensadores. La velocidad a la que trabaja esta turbina está fijada a la frecuencia de la red eléctrica. Por otra parte, la generación de potencia activa va a tener lugar cuando el rotor gire a mayor velocidad a la que gira el campo magnético del interior de la máquina. En caso contrario, si la velocidad del rotor fuese inferior a la velocidad de sincronismo, que es la velocidad del campo magnético de la máquina eléctrica estaría trabajando como motor en lugar de como generador. O sea, tendríamos un ventilador en vez de un aerogenerador. Posteriormente el concepto se fue sofisticando y llegamos así al segundo tipo, el aerogenerador de velocidad variable limitada. En este caso encontramos como generador una máquina de inducción de rotor bobinado, conectado al transformador elevador a través de un arrancador electrónico. Se trata de una disposición muy parecida a la del tipo 1, pero con una peculiaridad. El rotor del generador está conectado a una resistencia variable. Dichas resistencias variables son capaces de controlar las corrientes del rotor, ayudando a mantener constante la potencia generada por la máquina, incluso en caso de que haya ráfagas de viento. Así, estamos regulando la velocidad para controlar el par, y esto es lo que hace posible que la generación de potencia sea constante.
El objetivo de todo esto al final es mejorar progresivamente las capacidades de regulación y control de las máquinas eólicas, aunque en este caso todavía es un sistema muy rudimentario. A partir de aquí, con los aerogeneradores tipo 3 y tipo 4, llegamos a una nueva generación en esta tecnología, que se basa fundamentalmente en la incorporación de electrónica de potencia. Y el objetivo de todo esto, tener mayor control sobre las características de la electricidad que generamos. Así podemos hacer regulación, podemos aportar al sistema eléctrico capacidades de regulación que se basen, por ejemplo, en la aportación de servicios auxiliares. El objetivo de todo esto es progresivamente ir imitando las capacidades de las centrales convencionales, porque esa va a ser la única manera que tendremos de irlas cada vez sustituyendo. El tercer tipo de aerogenerador es el que llamamos de velocidad variable con conversión parcial. Tienen un generador de inducción doblemente alimentado. Se trata de un diseño que mejora considerablemente el funcionamiento de los aerogeneradores de tipo 2, añadiendo al circuito del rotor un convertidor de potencia bidireccional, que pasa de alterna a continua y luego de continua a alterna. Este convertidor va a sustituir a la resistencia variable. ¿Qué? ¿Pasamos de alterna a continua para luego pasar de continua a alterna? ¿Qué sentido tiene eso? Pues este rollo es para poder tener control sobre la energía que se genera, sobre cómo es la onda de energía que luego yo inyecto al sistema eléctrico. Vamos paso a paso. El generador me va a dar una onda senoidal, que viene dada por los fenómenos que ocurren en el generador. Ahora bien, si esa onda que se genera por los procesos que ya hemos comentado en algún vídeo, yo la paso a corriente continua, voy a tener simplemente la corriente continua, tal cual. ¿Qué pasa con eso? Que yo luego voy a poder construir una onda alterna y ya esa onda no va a venir definida por los fenómenos por los cuales se ha generado, va a venir definida por lo que a mí me dé la gana. La continua, mediante el juego de electrónica de potencia, va a irse cada vez asemejando más a una alterna y esa onda alterna yo la voy a construir en función de lo que a mí me interese inyectar al sistema. Ahí está la ventaja. Este sistema aumenta el rango de operación del generador. Mientras que en los aerogeneradores de tipo 1 y 2 únicamente podía generarse energía cuando la velocidad del rotor era mayor a la velocidad del campo magnético, en este caso vamos a poder generar energía también cuando el rotor gira a una velocidad inferior. Así se podrá trabajar hasta un 50% de la velocidad de sincronismo hacia valores positivos y negativos. No existirá dependencia de una determinada velocidad de viento, sino que el aerogenerador puede adaptarse perfectamente a las restricciones y operar con normalidad. Y en último lugar llegamos a los aerogeneradores de velocidad variable con conversión total. Su diseño es muy similar al tipo 3, con la salvedad de que en este caso tendremos un convertidor de onda completa conectado en serie al circuito del estator. Hacemos de nuevo el juego de pasar a continua para luego volver a pasar a alterna, pero la diferencia en este caso es que ya esa conversión no solamente afecta a la energía que sale del rotor, sino a toda la energía que me produce el aerogenerador. Estamos creando así una interfaz completa entre el sistema eléctrico y mi máquina. Es decir, lo que yo genero aquí arriba en la máquina eléctrica no es lo que ve mi sistema eléctrico. Mi sistema eléctrico ve la máscara que me ha generado ese puente de convertidores, esa conversión a continua y luego a alterna. El funcionamiento es similar que el de los generadores de tipo 3, contando también con la ventaja que otorga el alto rango de operación de las máquinas. Además, como característica constructiva de los aerogeneradores tipo 4, cabe mencionar que suelen operar con una velocidad más baja en el giro de sus palas, y esto es porque tienen generadores con un alto número de pares de polos. Estas bajas velocidades necesarias hacen posible en muchos casos prescindir de la caja multiplicadora. Estos son los tipos de aerogeneradores de eje horizontal existentes. Actualmente los más empleados con respecto al control de potencia mecánica para el frenado son los de regulación por paso variable, es decir, los que podían hacer un giro en la pala para producir ese frenado. Y con respecto al control de la velocidad, tenemos que actualmente los modelos más predominantes se basan en la filosofía del tipo 3 y del tipo 4. El aerogenerador tipo 3, por ejemplo, suele ser empleado con frecuencia en los modelos de Gamesa. Por su parte, el aerogenerador de tipo 4 también se instala con muchísima frecuencia. Una de las empresas que más lo emplean es Enercon. No en vano, también a este tipo de aerogenerador se le llama tipo Enercon de manera coloquial. Además, a simple vista se detecta la diferencia entre ambos simplemente echando un vistazo a la góndola. Si bien la de cualquier modelo de Gamesa es alargada para dejar lugar a todos los componentes mencionados, la góndola de los Enercon es más ancha debido al uso de generadores con más pares de polos, que tienen un mayor diámetro. Además, como no necesita caja multiplicadora, es de una longitud mucho más corta.
Espero que estos detalles te sirvan para aprender a distinguir mejor ante qué tipo de aerogenerador estás cuando veas alguno por el campo. Espero que este vídeo te haya servido para descubrir mucho más acerca de este apasionante mundo de los aerogeneradores. En él me he querido centrar exclusivamente en los de eje horizontal. Son los que están utilizándose de manera más extensa y además los que están dando mayores datos de rendimiento y de generación de potencia. Y por ello he querido centrarme en ellos en profundidad. Más adelante haré un vídeo también sobre todo lo que necesitas saber acerca de los aerogeneradores de eje vertical, los que giran así. Luego también de aerogeneradores de eje horizontal pero con mayor o menor número de palas y hasta de aerogeneradores que no tienen palas. Mientras tanto, comenta por aquí abajo qué te ha parecido este vídeo y también si conoces algún otro tipo de clasificación de aerogeneradores. Para más energía y para más electricidad, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de los próximos vídeos. También te puedes hacer miembro Tesla si quisieras unirte a ese grupo selecto de seguidores de Sígueme la Corriente, que reciben una serie de ventajas concretas y exclusivas. Nos vemos de nuevo muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alternado, de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.